¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes si estás en ella? ¿Qué sucede si quedas fuera de ella? ¿Qué es exactamente la voluntad de Dios y qué importancia tiene en la manera en que tomamos decisiones? Recordemos que nuestro primer paso para tomar decisiones es consagrar esas decisiones al Señor para entender el gran contexto para esa decisión que Él define. Comenzamos a desarrollar eso la semana pasada con la doctrina de la providencia de Dios. El día de hoy abordaremos el tema de su voluntad. Iniciaremos respondiendo una pregunta compleja. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y luego aplicaremos eso a las decisiones que estamos llamados a tomar en la vida. Hoy veremos qué es la voluntad de Dios y qué no es su voluntad. Y en el próximo video abordaremos la voluntad de Dios para su pueblo y cómo hacer su voluntad. Bienvenidos, esta es la serie Dirección de nuestro programa corto pero fundamental. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bien, antes de que podamos tratar de responder esa pregunta para cualquier situación en particular, necesitamos empezar definiendo cuidadosamente nuestros términos. Tal como sucede cuando vamos a la Escritura, vemos que la voluntad de Dios se usa en una variedad de contextos y no siempre tiene el mismo significado. Tradicionalmente, los cristianos se han referido a la voluntad de Dios de dos formas. Primero, la voluntad decretiva de Dios. También es llamada la voluntad de la providencia de Dios. Y es en gran parte lo que vimos la semana pasada. Dios siempre hace las cosas a su manera y eso es maravilloso. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios que esté casado con Juana? Porque estamos casados. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios que asista a mi trabajo esta mañana? Porque estoy en mi trabajo. Tan simple como eso. Todo lo que sucede de acuerdo a la voluntad decretiva de Dios. Y todo lo que Dios ha decretado, sin duda alguna, se cumplirá. Segundo, la voluntad preceptiva de Dios. Esta también recibe el nombre de la voluntad del deseo de Dios. En Deuteronomio 29:29, Moisés describe esto junto a la voluntad decretiva de Dios. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. No conocemos la voluntad decretiva de Dios, todo lo que va a suceder, pero sí conocemos sus ordenanzas, y es absolutamente la voluntad de Dios que las obedezcamos. Así leemos en 1 Tesalonicenses 4:3 que Pablo dice: la voluntad de Dios es que seamos santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Podemos ver que la voluntad de Dios aquí es que seamos santificados. Entonces, cuando haces la pregunta ¿qué es la voluntad de Dios?, necesitas tener claro lo que querés decir. Si lo que querés decir es ¿qué es la voluntad decretiva de Dios?, entonces esencialmente lo que estás diciendo es ¿qué es el futuro? Y eso no es algo que Dios considere bueno que nosotros sepamos, al menos no normalmente. De hecho, en Santiago 4, Dios nos reprende por presumir conocer ese futuro. Ese es su trabajo, no el nuestro. De nuevo, si lo que intentás decir es ¿qué es la voluntad preceptiva de Dios?, entonces la respuesta es muy clara. Mira la Biblia. Como Pablo describe en 2 de Timoteo 3:17, la Escritura provee lo que necesitamos. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia nos da todo el designio de la voluntad de Dios. Pero por supuesto, en tu corazón estás pensando, no estoy haciendo una pregunta teológica. Solamente quiero saber si es la voluntad de Dios que me case con Josefa o no. Así es como un autor aborda esa pregunta. Si preguntamos cómo podemos conocer la voluntad de Dios, tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada. La Escritura no nos ordena que encontremos la voluntad de Dios en la mayoría de las elecciones de la vida. Ni tenemos un pasaje que nos indique cómo ésta
puede ser determinada. Sin embargo, insistimos en buscar la voluntad de Dios porque las decisiones requieren de razonamiento y energía. Buscamos alivio de la responsabilidad de tomar una decisión y nos sentimos menos amenazados siendo pasivos en lugar de activos cuando tomamos decisiones importantes. ¿Qué no es la voluntad de Dios? En resumen, la voluntad de Dios no es, por ejemplo, un libro de escoge tu propia aventura. Si encuentras el camino correcto, vas a la gloria, y si volteas la página equivocada, mueres de forma horrible. Dios no se verá obstaculizado en su voluntad de hacerte bien en todas las cosas. Tampoco es un cuento de hadas de confort y felicidad. A Dios le preocupa más nuestra felicidad eterna que nuestra felicidad temporal. El hecho de que suceda algo malo no significa que de alguna manera perdiste la voluntad de Dios. Significa que Dios tiene algo bueno en mente para vos que vale el costo que estás experimentando. Tampoco es un objetivo que de alguna manera puedes perder. Puedes desobedecer la voluntad preceptiva de Dios, pero no puedes escapar de su voluntad decretiva. Por tanto, el hecho de que desobedezcas a Dios en una ocasión no significa que estás confinado a una vida que es solo la segunda mejor de Dios. Sí, hay consecuencias para el pecado y la necedad, pero incluso ellas solo operan dentro de la gran voluntad y el plan soberano y eterno de Dios. Así que, ¿quiere Dios que te cases con Josefa? Supongo que el único modo de averiguarlo es intentándolo. Si tienes éxito en decir acepto, entonces supongo que la respuesta es sí. ¿Debería casarme con Josefa? Es una pregunta sobre la voluntad decretiva de Dios, no sobre su voluntad preceptiva, ya que la Escritura en ninguna parte te da la respuesta a esa pregunta, aparte de un no si Josefa no es cristiana. Y salvo en situaciones inusuales, Dios no dice su voluntad decretiva. Entonces tal vez esa no sea la mejor pregunta para hacer. Una pregunta mucho mejor ¿es sabio casarme con Josefa? En otras palabras, parece que el matrimonio con Josefa es la mejor manera que yo puedo ver de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si es así, adelante, Dios te detendrá si no es su voluntad. Ahora bien, no me malinterpretes. La Escritura sí presenta principios de cómo podemos tomar decisiones seguras y cubriremos eso en los próximos videos. Sin embargo, lo que quiero enfatizar acá es que no hay un circuito decodificador secreto, una voluntad de Dios secreta y tú eres el responsable de encontrarla. El modo normal que Dios usa para guiar nuestras decisiones es la sabiduría que nos ha dado. Y una gran oración para todos nosotros es que por su gracia tomemos decisiones que resulten ser más sabias de lo que somos. Si este video te gustó, déjanos un like y compartilo con tus contactos. Nos vemos en un próximo encuentro.